Entonces creo que entre más entiendes quién eres como emprendedor, más aprendes a trabajar tus emociones y qué emociones debes de aprender a trabajar. O sea, es importante que en tu emprendimiento tengas pasión, pero no puedes ser apasionado. Es importante que tomes decisiones, pero no dejes que las decisiones se tomen a ti. Ok, número 5. 5. Emprendedor gordo en tobogán. Ese soy yo. Explícanos. Gorda en tobogán. ¿Eres los que piensas muy poco? O sea, eres como que el opuesto al que sobrepiensa. El de puro feeling. Eres más de feeling. Eres más, sí, yo siento poder, lo siento, lo hago, y muchas veces te metes en un montón de líos. Esta es mi experiencia porque yo soy este emprendedor. Yo soy ese emprendedor que empieza con un montón de entusiasmo, que empieza diciendo, sí, vamos a hacerlo, y luego lo vamos resolviendo, pero luego lo vamos resolviendo. Es complicado, porque muchas veces te detienes poco. Yo algo que me he dado cuenta y que me ha costado mucho trabajo, y que lo digo en toda mi experiencia, es detenerme y pensar. Yo ahorita, de hecho, estoy en una etapa de mi emprendimiento y de mi vida en la que estoy tratando muy activamente de detenerme y pensar. Y me cuesta mucho trabajo. Porque mi cabeza siempre tiene 35,476,000 ideas que quiero hacer. Todas se me hacen buenísimas y todas las quiero hacer al mismo tiempo. Entonces tengo poco enfoque, tengo poca tolerancia a que si no es inmediato, tiendo a querer, ya, otra cosa, vámonos. Y eso, cuando eres joven, tienes energía. Yo ahorita que ya estoy llegando a una edad que mi energía ya no es la misma, empiezo a decir, híjole, changos, o sea, sí puedo llegar a ser muy exitosa porque mis ideas pueden ser muy dinámicas, soy muy creativa, tengo mucha chispa, pero sí estoy ahorita en esa etapa y a veces que la consecuencia o la advertencia es en esa etapa de tratar ahora sí de entender por qué no puedo parar, por qué no puedo continuar, por qué siempre siento que tiene que haber otra idea u otra cosa u otro movimiento, o tengo que estar en tu constante movimiento, en constante. Entonces, ese soy yo, ese emprendedor, soy totalmente yo. Y he estado trabajándolo precisamente porque creo que tengo que empezar a detenerme, a pensar, a tratar de hacer un plan. O sea, no es que todo el tiempo haya sido perdido, porque al final de cuentas he aprendido un montón de cosas y ahorita lo que estoy viendo es que tengo toda esta bola de herramientas de todas las cosas que he hecho por acá, por allá, y ahorita lo que estoy haciendo es tratar de tomarme el tiempo y decir, a ver, de todo ese bagaje de cosas que he intentado, he aprendido, he logrado, ¿verdad? ¿Cómo lo hago ahora sí un proyecto integral? ¿Cómo se convierte todo este bagaje? Por eso mucho es este podcast, o sea, porque al final de cuentas, como he hecho tantas cosas y me he metido en tantos proyectos y he trabajado con tanta gente diferente y soy una persona muy observadora, porque eso sí es natural mío, pues por eso puedo ir encuadrando toda esta información y por eso ahorita lo que quiero hacer es como que todo este proyecto, que parecería que son un montón de pedazos que no tienen ni pies ni cabeza, cómo lo convierto en un proyecto que sí tenga lógica. Entonces, pero este emprendedor, ahí sí, totalmente soy yo, si quieren verlo, y es totalmente esta idea, ¿no? De que todo lo haces ahora, sin pensarlo mucho, sin analizarlo mucho, pero muchas veces como en los videos cuando se avientan por los toboganes que salen volando por un lado, que se van dando vueltas todo el camino, que precisamente te pasa eso. O sea, al final de cuentas no tienes una planeación, una estrategia y muchas veces no sabes a dónde vas. Este tipo de emprendedor también es donde creo que yo más encajo. Y en mi caso, algo que me ha ayudado a regularlo es mucho el trabajo que he desarrollado por muchos años en la iglesia. Porque mi iglesia tiene esta
peculiaridad de que es muy, muy organizada y los mentores que a mí me han tocado en el trabajo que hago ahí, realmente yo veo, cuando he estado en la parte del mundo laboral, yo veo muchas cosas, digamos, que digo, ¿aquí por qué no se hace así? ¿Aquí no, por qué no se hace acá? Y me doy cuenta que esta estructura que para mí es muy normal, ¿no? Relacionada con la planeación, con la ejecución de una actividad, un desarrollo de algo, la agarré en mi iglesia, ¿no? Eso a mí me ha ayudado mucho, porque en la iglesia, en las juntas del grupo en donde yo por años he servido, que es en el grupo de jóvenes, yo soy el que no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, ¿y por qué no hacemos? Y aquí todas estas ideas, como que ahí las lanzo y es como de, trato de proyectar que sea increíble hacer eso. Y no es que me digan, oye, espérate, compadre, no, pero sí me ayudan como a ver, siéntate y mira, sí esto, pero mira, y entonces de alguna forma me ajustan, sobre todo mi mentor de vida prácticamente, que es mi amigo Luis Carrero, es como de, pero hay que hacer esto y también hay que considerar esto. Y entonces eso me ayuda mucho en mi trabajo hoy en día, lo veo que me ayuda mucho esa parte, aunque también tengo esta, digamos, de debilidad, ¿no? Que tú tienes de todas estas ideas y querer cada. Y por otro lado, hay que decirlo, y sin duda tú también lo has vivido, amiga, que este emprendedor, el de Feeling, llamémosle mejor de Feeling, como que se devora en todo gana. El emprendedor de Feeling tiene esta parte muy bonita que es el hecho de tener un rush constante, que hay que canalizarlo bien, pero a muchos les falta esto. Esta parte de ánimo propio, de empuje, de decir, vamos, de decir, sí se puede decir, ay, quedaría muy bien decir, no, es que lo tengo que hacer. Esta parte, otros que carecen, a lo mejor, no sé si es un tema de temperamento, si es un tema de crianza, de formación, no sé, pero a otros les cuesta mucho trabajo esta parte. Y en ese sentido yo me siento contento de tener este perfil. Tengo mis áreas de oportunidad, de pulir ciertas cosas, como tú, la parte de analizar, de sentarme y ahí me cuesta, pero ese empuje que nos da esta máquina acá arriba, ¿no? De la creatividad, de la idea de querer plasmar una proyección que aquí tienes y que va a salir bien y que tengas seguridad de que se va a ver bien, creo que es algo muy bonito que en general creo que cualquier emprendedor, ya sea en menor o en mayor medida, pero siempre tiene que tenerlo. Pues entonces cerramos ahí. Y entonces, ¿quién sigue? El número 6, el emprendedor financiero. Ok. Ojalá llegara uno de estos a mi vida porque me encantaría tener un socio que tuviera este perfil. Es el emprendedor que sí estructura su emprendimiento desde una factibilidad real. O sea, es este emprendedor que sí hace sus proyecciones a mediano y largo plazo. Es este emprendedor que sí entiende la bolsa de valores. Es este emprendedor que sí sabe que hay que hacer contabilidad. Y es este emprendedor que lo ve mucho más desde si el emprendimiento es factible o no factible desde el punto de vista económico. Y a los números. Los números. O sea, normalmente para este tipo de emprendedor el proyecto en sí no es tan importante. O sea, este es el tipo de emprendedor que puedes decir, sabes que voy a poner una cadena de lavandería porque yo sé que hoy en día la gente no tiene tiempo de lavar su propia ropa, por lo cual las lavanderías cada vez van a crecer más porque más gente tiene el servicio de tener que lavar su ropa y si ya no tienes una ama de casa, pues vas a usar una lavandería. Entonces, él dice, el crecimiento financiero, él ya vio la bolsa de valores, él ya vio cuántas parejas son emprendedores, cuántas mujeres trabajan, cuántos hombres trabajan, cuál es el tiempo que tienen para lavar la ropa, cómo lo van a querer. Entonces se dice que va a poner vagonetas que van a recoger la ropa y que te la van a llevar ya dobladita, que va a haber todo este perfil, pero ni siquiera porque tenga la pasión por lavar ropa, sino porque entiende que existe una proyección. Yo tuve un jefe que es este tipo de emprendedor. Bueno, no era jefe porque yo trabajaba en un proyecto externo con él, pero él es judío, de hecho. Él es americano en Estados Unidos. Bueno, de hecho, de orígenes era sudafricano. Pero bueno, ya me estoy saliendo. Estoy saliendo de muchas cosas. La cosa es que su negocio, imagínate lo específico que era. Él hacía cocinas para departamentos
en renta de torres en Estados Unidos. Era lo único que hacía. No te hacía una cocina de lujo, no te hacía una cocina para un cliente, no hacía torres que se fueran a vender, solamente hacía cocinas para departamentos en renta de un nivel económico y de una cantidad de unidades. Él tenía perfectamente analizado su sector, su emprendimiento y por qué ese era el nicho y no se iba a salir de ese nicho. Entonces tenía muchísimo dinero, como buen judío, Dios, si no lo sacan de la religión, tenía muchísimo dinero, pero porque él tenía a él no le importaba tanto su producto, obviamente buscaba que tuviera buena calidad, buscaba muchas cosas, ¿no? Pero era más el que él entendía perfectamente financieramente por qué en Estados Unidos cada vez iba a haber un desarrollo más grande, sobre todo en el área que estaba ahí, que era el área de Nueva York, un desarrollo más grande porque hoy en día los jóvenes no pueden comprar. Casi todo el mundo va a rentar. Entonces, el plan de negocio sea que el desarrollo más grande inmobiliario en Estados Unidos iban a ser estas unidades verticales para renta de un nivel económico, bla, bla. Entonces, realmente yo a este jefe le aprendí muchísimo, más el conocimiento. O sea, podría hacer cocinas de lujo, sí, no tiene interés. Podía hacer cocinas, podía abrir su mercado para expandirse a casas en venta y no nada más en renta, sí, no lo iba a hacer. Porque él entendía perfectamente ya su modelo, él sabía cómo venderlo, él sabía cómo manejarlo y él sabía perfectamente dónde estaba. Lo único que él podía hacer era ir creciendo en ciudades. O sea, su proyección no era cambiar el modelo, sino lo mismo que aplica en Nueva York, pues tal vez buscar ciudades como Chicago, tal vez buscar ciudades que tengan características similares al negocio que él ya conoce y ese era su crecimiento. Entonces es interesantísimo porque al final de cuentas son personas muy estructuradas, son personas que conocen su proyecto y que conocen dónde está. Sí, y aparte, ahorita que lo comparas con el otro se prepara para su emprendimiento en el sentido de capacitación. Se prepara, pero más bien para analizar los datos de algo que ya veo que hasta que hay una respuesta, no tanto como me voy a preparar para ver si tengo éxito o no. O sea, ya va a la segura porque ve que los números dicen eso. Ahora, la advertencia con este emprendedor. Tiende a ser un emprendedor que le cuesta mucho trabajo cuando algo se sale de su análisis. ¿Qué pasó con este mismo emprendedor? Vino a México, a mí me contrató para buscar empresas que le pudieran hacer los gabinetes estos para sus cocinas en México por los aranceles de China y todo eso. Nos podemos meter en ese tema en otro. Con este cliente fue el de los aranceles que aprendiste todo eso. Sí, uno de ellos, porque eran dos, pero este es uno de ellos. Y lo que me di cuenta que él maneja muy mal las cosas que él no podía analizar. ¿Qué pasó? Le tocó un empresario mexicano del mañana. Mañana te lo mando. Mañana lo tienes. Ya está el camión aquí. Ya está saliendo. Mira, te mando un video de cómo está saliendo tu camión. Y el autotrailer. Entonces se encontró con algo que él no podía analizar. Porque entender al emprendedor del mañana, bueno, o al mexicano del mañana, Dios no es emprendedor, ese es el mexicano del mañana que podemos hablar de él en otro podcast. Cuando eres una persona muy analítica, sí, pues no te va a funcionar, porque por más que quieres analizar si el mañana van a ser 2 días, 5 días, 10 días, pues no, o sea, él trataba de decir, bueno, ok, mañana, ya sé que mañana no es mañana, pero mañana son 3 días, o mañana es una semana, o mañana es un mes, o sea, él me decía, es que Garé, necesito que me digas, y yo, es que no te lo puedo decir, pero es que yo necesito esos datos para analizar cómo tomo en mis análisis el mañana. Y yo, el día que un mexicano pueda analizar estadísticamente el mañana, se vuelve millonario. Escribe el bestseller, No sé por qué somos así, mexicano más grande del mundo. Sí. Entonces, este emprendedor financiero, cuando se encuentra con la incertidumbre
le cuesta mucho trabajo, porque si no puede encontrar los datos, si no puede encontrar las estadísticas, o si no puede encontrar el análisis que lo respalde, no puede tomar decisiones desde su intuición, entonces es donde le causa mucho cortocircuito. Sí, el carente de esta parte precisamente como del feeling o de hacer un promedio, un aproximado, o sea, él necesitaba el número exacto. Y como no lo pudo, le causa una frustración. Y así deberá de ser, pienso yo, pero la realidad es que muchas veces nos vamos a topar con gente que tenga una medición muy, muy subjetiva. Y sí, tienes que ir agarrando, desarrollando esta habilidad como de, pues sí, el feeling o la parte de promediar o más o menos tener un estimado en base a la experiencia que has tenido para poder lidiar o tratar con este tipo de proveedores o de clientes o de personas. Y yo siento que en el caso de él le tomó mucho más tiempo cortar el proyecto que lo que le tendría que haber tomado. Okay. O sea, yo creo que yo, como gorda en tobogán, lo hubiera definido mucho antes el parar el proyecto. Él, como necesitaba más datos, dejó pasar el proyecto más tiempo. Siento que porque él quería ver si podía lograr los datos necesarios para tomar la decisión, ¿no? Porque además con un buen mexicano del mañana, a veces mañana sí llega. O sea, a veces si te dice mañana, y puede que mañana sí te lo entregue, pero puede que no. Entonces, esta fluctuación del mañana era la que siento que tomó mucho tiempo tener suficiente análisis para parar el proyecto, cuando creo que tendría que haber hecho mucho antes. Como este meme famosísimo que está, ¿no? El de Farid Diek, ¿no lo has visto? No. ¿No? ¿El de la Noria? No, bueno, él es Farid, Sí. pero no este meme de, le ponen N cantidad de fuerzas arriba, porque él lo que dice es, puede que sí, puede que no lo sé si me explica, así lo hace, y es justo esta mentalidad, ¿no? Que a veces hay. Ok, entonces cerramos ese emprendedor financiero y llegamos al número 7. El emprendedor, vamos a llamarlo Godín. El emprendedor que se queda en la mitad. El emprendedor que dice, yo pongo un negocito y sigo con mi trabajo, ¿no? Nicho y micha. Nicho y micha. Entonces, que pueden mantenerse desde esta mitad, ¿no? Ese emprendedor creo que es bueno, pero muchas veces el problema de este emprendedor es que es muy difícil que encuentres uno que de veras pueda balancear bien el trabajo y el emprendimiento. Entonces, muchas veces o empieza o le va a ganar sus responsabilidades del trabajo y el emprendimiento va a quedar a la deriva, o va a tratar de enfocarse en el emprendimiento y su trabajo va a quedar a la deriva. Claro. La realidad de tratar de estar en dos mundos va a ser muy difícil. Sí, también desde el punto de vista Godín, no muchos jefes son abiertos a asimilar que tú, que trabajas para esta empresa, también tienes un emprendimiento, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces al Godín le lleva a ocultar esa parte, ¿no? Para no desfavorecer su perfil con el jefe o con la empresa para la que trabaja. Entonces, también se vuelve un tema complicado de sobrellevar, ya desde el punto de vista en el que tienes que ocultarlo. No, y que a veces, o sea, yo desde el punto de vista de jefe, si yo sé que mi trabajador tiene un emprendimiento, pues claro que tengo miedo que en cualquier momento todo lo que yo le estoy invirtiendo a este empleado para que mejore las capacitaciones, etcétera, etcétera, en cualquier momento se va a volver herramienta para su negocio, no para mi negocio. Entonces, si se entiende hasta por qué tiene que haber esta como, así como Batman, ¿no? O como todos estos superhéroes que debía Clark Kent y de noche Superman. Yo creo que este emprendedor que trabaja, pues, y además a veces también el dejar su trabajo para el emprendimiento, esa etapa también a veces se termina postergando, dura más tiempo de lo que debería, no puede enfocar y crecer su emprendimiento porque está atorado en estos dos mundos. Entonces creo que como herramienta inicial es muy buena, o sea, la idea de tener algo fijo y empezar tu emprendimiento a mí se me hace una muy buena estrategia. Yo hubiera querido pensar esa estrategia cuando lo hice, pero sí creo que existe el problema o la advertencia es precisamente en qué momento dejas tu empleo, das ese paso o le das prioridad a tu emprendimiento, o siempre va a ser la prioridad tu empleo, que también es válido, y el emprendimiento si da, pues bien, y si no, pues también. Claro.
Creo que y además, como tú dices, el tener que ocultar algo, pero si recibes una llamada, pero entonces creo que encontrar tu punto de equilibrio, creo que es la parte más complicada para este tipo de emprendedor. Yo creo también que para este tipo de emprendedor, el emprendedor que es Godín y que además está desarrollando su emprendimiento, creo que el área más débil, por así decirlo, o más complicada que va a tener, es que tiene que ser un emprendimiento muy particular. O sea, tiene que ser un emprendimiento que no te requiera mucho tiempo. Y ya desde ahí partimos de que se reducen mucho las opciones para que un emprendimiento que no te dedique mucho tiempo pueda ser estable, pueda funcionar o pueda crecer. Porque al final, tan solo el hecho de decir que vas a emprender, ya por decir eso, lo que estás implicando es que vas a invertir tiempo a una actividad que tiene como fin crecer y que te deje una ganancia económica. Entonces, es complicado hallar un emprendimiento que cumple, digamos, todos los esquemas de los emprendimientos, ¿no? Que te guste, que sea algo que sepas hacer o que entiendas cómo funciona, que haya una oportunidad de mercado y además que no ocupe mucho tiempo porque además tengo mi trabajo. Creo que eso es tal vez lo más limitante del perfil del emprendedor que tiene un trabajo fijo y además está emprendiendo. Creo que se puede sobrellevar. Por ejemplo, ubico a un par de personas que tienen su trabajo y el fin de semana me venden algo. Ya sea en un restaurancito, ya sea en un local de hot dogs. local o algunos. No sé si estás familiarizado en algún momento con el mundo de los tianguis. Pero los tianguistas, muchos de ellos, o sea, tú los ves y entre semana son gente de la oficina, muchos de ellos. Y los domingos están ahí en su tianguis supuesto, muy en este ámbito, ¿no? Mercado, así. Pero entre semana es el licenciado tal, es el ingeniero tal, entonces, pues también es un emprendimiento, ¿no? Y creo que en los tianguis también, digo, por mencionar, es uno de estos lugares donde puedes emprender algo que al final es muy básico, pero que te puede dejar mucho dinero. Entonces, depende mucho de estas cosas. O puedes entrar al mercado en redes, cosas así que pudiera ser un poco más amigable. O bueno, no, digo, hasta el emprendedor simple. No sé si tú has ido a oficinas, siempre hay una secretaria o un intendente o alguien que tiene el negocio de los dulces. ¿De los dulces? Sí, ¿nunca has ido a la oficina? O sea, que vende dulces en la oficina. Vende dulces o totis o galletitas o cosas así, porque en un área donde va a haber muchísimos empleados, o sea, vamos a hablar de una oficina de gobierno, cosas así, pues siempre va a haber los monchis. O sea, en su lugar. En su lugar. Tiene ahí como una... Pon atención en las oficinas grandes y vas a encontrar la secretaria o el intendente o el de la recepción, alguien que va a tener su cajita con toda y es horas de emprendimiento, porque al final de cuentas es parte de tu trabajo. En una oficina grande siempre va a haber mortilla. Y el extra. Y ahí buscas el extra. Entonces es un emprendimiento. Algo que se adapte a tu flujo de ingreso principal, que en este caso, pues, sería el trabajo que te da un sueldo quincenal, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi negocio que es muy, muy virtual, o sea, no dependo, pues, del paso de calle, ¿no? De las personas que vean mi local como tal. O sea, sí mucho trabajo virtual, digital, de mandar esto, de generar aquello. Entonces, yo lo he podido sobrellevar, de hecho, ¿no? Ya vamos a cerrar con el último que yo tengo hasta ahorita. Si a alguien se le ocurre alguno más, Si descubre. Pásenlos. Este es el emprendedor empresario, el 8. ¿Cuál es el emprendedor empresario? Ese es el que desde que emprende ya tiene visualizada una empresa. Ya tiene visualizado que su proyecto se tiene que convertir en una franquicia, se tiene que convertir en un multinacional, que ya, y tú los ves desde que emprenden, ¿no? Normalmente se mezcla un poquito este emprendedor con el 24/7. El 24/7 podría ser un doctor, por decirte algo, nunca se va a franquiciar, pero es un doctor que trabaja 24/7, ¿no? Okay. Este sí es empresario, este sí desde que lo conoces dices, sí, mira, yo te voy a poner un restaurante. Pero el restaurante ya decidí que tiene este logo, que va a tener esta imagen y que vamos a vender tortas, por decirte algo. Porque a los primeros 2 años voy a poner la segunda sucursal de las tortas y en 5 años voy a tener 6 torterías. Y o sea, que ya lo tiene como muy visualizado.
Este tiende a ser también un emprendedor muy exitoso. Este sí podría ser un poquito más balanceado porque no necesariamente trabaja 24/7. Lo que sí es que tiene muy visualizado o muy entendido a dónde quiere llevar su emprendimiento. O sea, no es tanto prueba y error, sino como que ya tiene la visión de dónde quiere estar. Entonces creo que este emprendedor es interesante. He conocido pocos porque realmente es un emprendedor muy determinado y además es un emprendedor con una mente muy empresarial, que de esos, te digo, yo he conocido pocos, porque al final de cuentas sí son las personas que pueden llevar un changarrito a una franquicia. Ok. Entonces, Sí, claro, el modelo de dar esos saltos, ¿no? De modelos de negocio. y tiene claro que su emprendimiento tiene que poder ser escalable, tienen entendido que, o sea, vamos a decir, no puede haber un emprendedor empresario que quiera ser arquitecto, porque yo como arquitecta sé que mi tiempo no es franquiciable. Yo como arquitecta no soy franquiciable porque pues no me vas a clonar. Entonces, realmente tiene que tener un entendimiento de su negocio, su modelo y cómo lo van a convertir en algo escalable. Entonces, por eso no son tan fáciles de encontrar, porque al final de cuentas la mayor parte tendemos a hacer muy nuestra pasión, nuestro gusto, nosotros, nuestro desarrollo, muchas cosas que tienes que desligarte de eso. O sea, el emprendedor empresario se desliga. ¿Por qué? Porque además es el que si pone la primera tienda de tortas y no funciona, la cierra y intenta otra. Y intenta flautas ahora, ¿no? O sea, él tiene un entendimiento de que si no está generando esta cantidad en este tiempo, adiós. No le va a meter pasión, no le va a meter más Su corazón no está ahí. Lo doy como una herramienta para poder llegar a un fin que sí, lo entiende desde la ganancia. y lo entiende más fríamente. Entiende que sí, mi tortería debe de vender 100 tortas al mes. Y di que vendan 90, ¿no? Lo cierro, porque esas 90 no me sirven. Yo tengo que vender 100 para de ahí convertirlo en una franquicia, para de ahí convertirlo en 200, para esa. Tú puedes creer que tienen éxito, pero para ellos, en su entendimiento, no lo es. Entonces, este emprendedor está muy basado en eso. Entonces, muchas veces han trazado que ves tiendas y cosas que dicen, ay, pero pues si le iba bien. Sí, pero no era lo suficiente para lo que este empresario necesita para convertirse de emprendedor a realmente un empresario. Entonces, sí son más fríos normalmente. Está súper interesante y sí puedo asimilar este tipo de emprendedor, porque, y hemos visto, ¿no? Que algunos de ellos comparten características, tiene algunas, Y se puede mezclar. se pueden mezclar, pero, pues bueno, aquí creo que vale la pena cerrar hablando de la importancia de que estas clasificaciones ayudan para identificar qué tipo de emprendedor somos y al identificarlo, cómo podemos mejorar nuestro emprendimiento y nuestra propia forma. La verdad es que mucho de entender qué clase de emprendimiento estamos llevando es parte también de un poquito de lo que hay dentro de lo que pensamos, lo que perseguimos, y en ese sentido ayudarnos. ¿Cuál es la finalidad, creo, de cualquier emprendimiento? Pues debe ser crecer. Crecer, mantenerse, que sea sano, que no decaiga, ¿no? Que siga avanzando, que también se prepare, saludable. que sea saludable. Yo lo que veo, digo, ¿por qué hago este análisis? Creo que este análisis para mí lleva al siguiente paso, el manejo de emociones o tu manejo emocional. Yo, al ser una emprendedora que ya hablamos, pero con feeling, una de las cosas que a mí me afectaba mucho es que soy muy visceral. Y fui muy visceral mucho tiempo. Me enojaba, me prendía, o sea, llevaba un manejo emocional desgastador. Porque si tú me hacías enojar en la mañana, duraba enojada todo el día. Y eso es agotador, porque además arruina todo tu día. Entonces creo que entre más entiendes quién eres como emprendedor, más aprendes a trabajar tus emociones y qué emociones debes de aprender a trabajar. O sea, es importante que en tu emprendimiento tengas pasión, pero no puedes ser apasionado. Es importante que tomes decisiones, pero no dejes que las decisiones se tomen a ti.
O sea, yo algo que a mí me pasó con un cliente y es la única vez que me ha sucedido. Fue un cliente que me hizo perder la cabeza. O sea, que yo estaba tan enojada que llegamos al punto de mentada, llegamos al punto de te demando, sí, demándame. Y yo tantas veces me he quedado un poquito pensando toda esa dinámica. Que digo, es que lo manejé yo muy mal, pero lo manejé mal porque yo dejé que mis emociones me ganaran, lo cual me sucede. Y yo he tenido que tomar estrategias, que esos podemos hablarlo en el siguiente podcast, un poquito de las estrategias desde el conocimiento de cuál es tu defecto. Eres muy emocional, eres muy pensativo, eres muy, etcétera, etcétera, que son los perfiles que hemos estado hablando ahorita. Yo aprendí que yo era muy emocional, que muchas de mis decisiones o mis reacciones venían viscerales. Entonces yo he tenido que aprender una cosa, el que hace uno de los judíos, el otro judío, yo le aprendí algo súper interesante. Nunca en casi 2 años que trabajé con él, lo vi enojarse. Nunca. Es más, él tenía una dinámica cuando sabía que estaba molesto, cuando ya algo lo irritó, bajaba la voz. Bajaba la voz y te hablaba despacito. Entonces, él te decía, estoy muy enojado porque no cumpliste lo que me dijiste que ibas a cumplir. Entonces tú ya sabías que eso era que estaba... Pero era chistoso porque yo nunca había visto una persona que al revés, en lugar de enojarse y gritar o subir la intensidad, se enojaba, la bajaba, porque yo siento que era la forma en la que él controlaba el no gritar. Entonces yo he estado haciendo ese ejercicio. Cuando yo ya me enojé y quiero prenderme, digo, a ver, no. Tomo 2, 3 respiraciones y modelo mi voz. La reduzco, la bajo y la pauso. Entonces es muy difícil estar enojado haciendo eso. Un día que te enojes, inténtalo. Intenta estar enojado, bajando tu voz y hablando más despacio. Porque tendemos a hacerlo al revés. No me hubieras dicho eso porque ahora que cuando vuelves así voy a saber que estás enojado. Entonces es bien interesante porque yo ya he aprendido a que cuando me enojo, en lugar de intentar reaccionar visceralmente, modulo y hago el esfuerzo mental de hablar despacito y bajito. Y vieras cómo me calmo. Vieras cómo yo solita paso del enojo visceral al enojo controlado, porque no significa que no te enojes, pero lo controlas. Y por ende, cuando termina esa interacción, puedo salir al mundo y no sigo enojada. O sea, no me quedo trabada. Entonces ya muchas veces puedo estar enojada, me enojo contigo, te digo lo que necesito, bla, bla, bla. Terminamos, salgo y continúo con mi día, porque ya me di el tiempo de decir lo que necesitaba decir de forma correcta, porque cuando lo dices visceral, muchas veces dices cosas que no estás pensando, cosas que no querías decir, cosas que no tenían nada que ver con el enojo, porque empiezas con hasta palabras antisonantes o empiezas a decir, y entonces muchas veces te quedas trabado todo el día pensando en lo mal que reaccionaste, en que no debiste haber gritado, en que dijiste cosas que no querías decir, y entonces se vuelve todo un círculo, en lugar de decir, Héctor, lo que no me gustó fue que hiciste esto, esto y esto. Te voy a pedir que lo pienses, lo analices y no vuelvas a suceder. Entonces ya te diste el momento de decir lo que querías decir, no te enojaste, no levantaste el tono y entonces puedes salir y decir, ¡ay! ¡Qué bien manejé esa interacción! Dije lo que tenía que decir y esperemos que esa persona reaccione como yo quiero que reaccione, ¿no? Pero ya lo dejas en ellos y ya no te quedas tú trabado con todo lo que tú también hiciste mal. Entonces creo que entre más entendemos quiénes somos como emprendedores, también podemos ver cómo reaccionamos. Y esa reacción, además de qué sucede en la otra persona, qué sucede en ti mismo y cómo tú puedes mejorar esa interacción. Entonces, por eso creo que es importante estos análisis, no tanto para hacer el chiste, bueno, o sea, sí, tapado y nos divertimos con platicarlo, pero es más para tener un entendimiento de tus emociones, cómo las manejas, porque entonces podemos llegar al siguiente paso. ¿Qué dinámicas cada quien puede emprender para mejorar esa acción? Entonces, ahí es donde yo también he trabajado mucho esta parte
por mi propia salud, por no estar de malas con con mi hijo, por no estar de malas con mi esposo, por no estar de malas en la vida, pero también porque te afecta menos. O sea, yo sí he pasado por varias cosas de enfermedades, cosas así, donde dije, no, o sea, o me voy a quedar sin refacciones, o tengo que hacer estrategias para modificar porque esto no funciona. Ajá. Entonces, eso es lo que lleva este podcast. Con eso cerraríamos esta parte de entretenimiento y quiero abrir el paso a donde vamos a seguir caminando, ¿no? Y este manejo de emociones, tan solo en estos últimos tips que diste, me llevo mucho aprendizaje, cosas que revisar, cosas que analizar. Pues bueno, espero que también los que nos están viendo, ¿no? Estén llevando mucho material para ellos. Gracias por el tiempo, Gary, y pues bueno, nos vemos, estimados, en el siguiente episodio. Saludos.